Y quiero empezar con una historia personal, con una reflexión más biográfica, si me permiten. Hoy hablaremos de alfabetización académica. Y yo personalmente me encontré con la alfabetización académica un poco por casualidad. Fue un trabajo más entre la enseñanza de la lengua y la literatura en escuela en ese momento, las clases de inglés como profesor un poco improvisado y la enseñanza de lingüística en la universidad. Esto fue hace más o menos casi 2 décadas, en el 2004. Pero esos cursos de lectura y escritura, que la verdad casi nadie quería tomar, con estudiantes recién ingresados a la educación superior pública, abierta y gratuita de Argentina, me obligaron a ocupar un rol social y educativo totalmente nuevo, ayudar a entrar, a persistir y a egresar de los estudios superiores. En esas aulas masivas que mezclaban futuros biólogos, futuras ingenieras, futuros periodistas, descubrí en la práctica, descubrí en el aula, que la apropiación del lenguaje académico, así como la negociación de las identidades y lenguajes que traían consigo las y los estudiantes, como ven en esa foto, esos son mis estudiantes actuales, se vinculaba a la posibilidad de ejercer el derecho a la educación. Sin embargo, en ese momento no sabía muy bien qué tenía que hacer. Tenía mucho desconocimiento y creo que mis colegas también. Nadie me había explicado si los conocimientos sobre el lenguaje eran o no eran útiles para los escritores en formación. No entendía bien cómo era un texto bien escrito para una tarea formativa en los ámbitos disciplinares, porque les habrá pasado, todos los textos estudiantiles parecían repletos, plagados de errores. No estaba seguro de si la lectura era algo que debía enseñarse de manera explícita o por el contrario, simplemente un hábito que acompañar, que fomentar. Y no tenía idea de que algunos estudiantes podrían resistirse voluntariamente a leer. Desconocía los contrastes entre las expectativas de estudiantes y profesores y de hecho imaginaba, con mucha ingenuidad, que todos los estudiantes aspiraban a ser como nosotros, como sus docentes. No es verdad. Tampoco tenía claro qué aspectos focalizar al entregar retroalimentaciones, feedback. No sabía siquiera si era mejor retroalimentar más aspectos o menos aspectos en una misma devolución, en un mismo feedback. Bueno, muchas preguntas. Durante estos 20 años he seguido formándome, enseñando e investigando para tratar de responder justamente estas preguntas iniciales en el comienzo de mi práctica como profesor de escritura. Estas preguntas son importantes porque la lectura y la escritura cumplen un rol central en la enseñanza y el aprendizaje. La escritura, en primer lugar, vamos a decir que tiene un potencial retórico para que los estudiantes se comuniquen según la especificidad disciplinar y las necesidades de las distintas situaciones. Comunicarse como biólogos, como ingenieras, como periodistas. Además, tiene un potencial habilitante, ya que la escritura se usa para medir indirectamente aprendizajes y muchas veces para decidir quién es inteligente, quién no lo es, quién se gradúa y quién no, muchas veces de manera exagerada, porque no es una foto tan precisa. En tercer lugar, la escritura tiene un potencial epistémico, como sabemos, para fomentar que los estudiantes transformen los conocimientos y generen aprendizajes duraderos. Además, muchas veces nos olvidamos de esto, la escritura tiene un potencial expresivo para construir identidades y atribuir significados y valores. Por último, la escritura académica tiene un potencial crítico para expresar puntos de vista, reclamar por desigualdades y, en última instancia, y esta es una de las funciones de la universidad, formar profesionales para construir un mundo mejor. Esto que les estoy mostrando rápidamente aparece en un texto que publiqué en el año 2018 justamente en Brasil. Entonces, en esta charla, en esta palestra, voy a proponer 5 acciones concretas que pueden llevarse a cabo en el aula para mejorar las lecturas, las escrituras y los aprendizajes en la universidad.
El propósito de estas acciones es ayudar a docentes, a profesores que quieran diseñar una intervención educativa para la alfabetización académica y disciplinar con innovaciones avaladas por fundamentos teóricos y por evidencias empíricas. Esto quiere decir, por buenos resultados en el aula. Alcanzan estas acciones tanto a cursos específicos de lectura y escritura como a cursos transversales de todas las áreas, que es lo que algunos denominan o denominamos escribir a través del currículum. Entonces, 5 acciones, nos vamos a poner muy concretos. Vamos a ir a la primera acción. La primera sugerencia para profesores que quieran enseñar lectura y escritura es que enseñen a buscar fuentes. Parece algo obvio, pero no lo es. En esta acción de alfabetización académica, los docentes explican cómo se buscan fuentes bibliográficas, en sus campos disciplinares y cómo se determina si una fuente es o no es apropiada y pertinente. Se pueden dar indicaciones respecto de la actualidad de la fuente, ¿sí? Cuán antigua puede ser, y se puede ahondar en la búsqueda avanzada con los llamados operadores booleanos, ¿no? Y, o, no. También es útil proponer una pauta de cotejo sencilla para determinar si una fuente es o no confiable y pertinente. Más adelante hablaré de las pautas de cotejo. Es importante que esta tarea de búsqueda se vincule con temáticas motivantes, elegidas y exploradas creativamente por los estudiantes. No necesariamente queremos que encuentren lo que nosotros digamos. El apoyo en la búsqueda de fuentes tiene que ir de la mano de apoyo en la enseñanza de estrategias de lectura, cómo leer esas fuentes. Una forma de hacerlo es fomentar la elaboración de tablas de comparación entre fuentes, según criterios científicos relevantes como los propósitos de la fuente, la metodología, el marco teórico, los resultados, la tradición o perspectiva. Por último, estas búsquedas y hallazgos pueden presentarse en forma de productos, de manera de fomentar la función epistémica de la escritura. Los productos pueden ser resúmenes, reseñas, podcasts, videos. Hace poco he hecho videos, los videos funcionan muy bien para aprovechar entonces ese potencial epistémico y también retórico, porque ahí esos resultados se van a estar comunicando a otros. Por ejemplo, como ven en esta diapositiva, en este slide, se puede solicitar a los estudiantes que utilicen la base de datos de Cielo, cielo.org. ¿Sí? Cielo tiene una serie de ventajas de todo tipo. Cielo ofrece fuentes de calidad, el acceso a esas fuentes es completamente libre y gratuito, y además, como saben, Cielo es una iniciativa latinoamericana con fuerte presencia en Brasil, en Colombia, en Argentina, en Chile, también en otros países del hemisferio sur, como Sudáfrica, y que ofrece además fuentes principalmente en portugués y en español. ¿Por qué buscar fuentes? ¿Cuál es la fundamentación teórica? Bueno, mediante esta acción, lo que hacemos es que los estudiantes aprendan la diferencia entre hacer una búsqueda simple en Google o Google Scholar, que indexan revistas y libros, pero sin asegurar niveles mínimos de calidad científica, y hacer una búsqueda en un conjunto de revistas que cumplen criterios como, por ejemplo, incluir resúmenes de todos los artículos en varias lenguas, o seguir, esto es muy importante, un proceso de revisión o evaluación anónima por pares expertos, ¿no? El peer review. Además, a través de esta experiencia, los estudiantes aprenderán múltiples aspectos de las prácticas de producción científica de conocimientos, o podemos decir del hábitus, ¿sí?, académico y científico. Por ejemplo, la existencia de algo denominado revistas científicas indexadas, y también la diferenciación de revistas de mala calidad o incluso revistas predadoras, ¿no?, que publican por dinero. La importancia de las fechas relativas de publicación, la antigüedad de una fuente, la estructura de los artículos de investigación, el rol de las palabras clave y los resúmenes, el uso de la búsqueda avanzada, no simplemente poner un término, sino usarlo de cierta manera. Podemos poner un término que no queremos que aparezca, así como un término que sí queremos que aparezca,
o el tipo de información bibliográfica relevante para la universidad. Entonces, primera acción, buscar fuentes científicas. Vamos a pasar a la segunda acción y me avisa Regina si hay alguna pregunta que responder. Voy a tomar agua. La segunda, a ver, Regina, adelante. Sim, pode ir adiante. Eu já vi uma pergunta aqui no chat de Guilherme, que questiona no sentido de como tentar fazer uma ponte entre esse letramento científico, né, essa educação científica na educação básica para a educação superior. Como tentar fazer uma ponte, né? Que atividades poderiam ser desenvolvidas, inclusive no nosso documento agora que rege, né? A BNCC, a Base Nacional Curricular, há uma preocupação com isso, desde a educação básica, já procurar introduzir, orientar os estudantes desses princípios de educação científica. Então, talvez a gente fale um pouquinho sobre isso agora, você comenta alguma coisa e a gente dá continuidade, né? E se alguém também quiser fazer um outro comentário, fica à vontade que a gente vai acompanhando aqui, né? Porque eu acho que nesse momento em que você está apresentando esses elementos que caracterizam a pesquisa, né? Aqui a gente está falando para um público voltado para a iniciação científica, mas tem vários elementos que você já pontuou, eles podem ser desenvolvidos na educação básica, né? Ajustando, obviamente, né? Seria mais ou menos isso. Se você quer comentar alguma coisa agora, fica à vontade. Muito obrigado, Regina. Excelente pregunta. A ver, ahí. Voy a responder, porque la pregunta es muy buena. La acción anterior de búsqueda de fuentes, yo la he usado en educación primaria, en educación básica. En los últimos años de educación básica, ¿sí? No en los primeros, pero sí en los últimos, esa misma actividad también la he usado en educación secundaria y en universidad. Es una actividad que con ajustes funciona a través de los diferentes niveles. Por otro lado, la acción 3, que viene en un rato, también es una acción para que los estudiantes entiendan esos vínculos. Así que en un minuto hablaré de ello. Pero también quiero decir, porque la pregunta abre muchas posibilidades, que la bibliografía se refiere a ciertos problemas, desafíos y características que son comunes a los diferentes niveles educativos con respecto a la escritura académica. Entonces, invito a los que estén participando para que busquen luego de la charla, por un lado, el concepto de aprendizaje de la escritura a lo largo de la vida. Ese concepto acaba de salir un libro este año sobre ese tema, que trata de conectar esos desafíos en diferentes niveles educativos. Esa es una línea súper interesante para responder esa pregunta. Y la segunda línea, que también me parece muy interesante, para que googleen o busquen en Cielo, es la de habilidades de lenguaje académico. Habilidades de lenguaje académico. Ahí hay una línea de investigación, por ejemplo, de una investigadora que se llama Paola Uccelli, de Harvard, también en Latinoamérica. Hay gente que lo está investigando en Chile, Alejandra Meneses, otras personas, que lo que hacen es buscan ciertas habilidades de lenguaje académico escrito y oral que caracterizan al lenguaje escolar en los diferentes niveles de educación primaria y secundaria. Entonces hay mucho diálogo, hay mucho más diálogo del que uno podría creer al principio. Sin embargo, por supuesto, la universidad tiene su propia especificidad y eso también tenemos que tomarlo en cuenta. Bueno, gracias por la pregunta. Voy a volver a nuestro, ahí hicimos una pausa, voy a volver a nuestro camino guionado y estamos en una segunda acción, ¿no?
Una acción que es muy importante, y en particular muy importante en estos tiempos de pandemia, ¿sí? Que es escribir instrucciones respecto de lo que esperamos que los estudiantes escriban, como ahí ven una pareja leyendo instrucciones para armar un mueble de IKEA o de otro lado. Entonces, esta acción consiste en que los docentes elaboren un instructivo con la justificación y la descripción de la tarea que solicitan y con los pasos bien detallados que hay que seguir para elaborarla. Además, es conveniente incluir ejemplos de desempeños esperados y consejos sobre problemas recurrentes, ¿no? Los problemas que vemos todos los años. Un instructivo robusto y útil, la verdad, lleva bastante tiempo de elaboración. No se hace el primer año, sino que lo más usual es que comience como un texto relativamente breve y que con los años se vaya mejorando y ampliando de a poco con sucesivos ajustes y añadidos. Miren, en esta tabla les ofrezco los subtítulos de un instructivo de unas 3 páginas, esos son los subtítulos, cada subtítulo tiene su explicación, para llevar a cabo la acción previa, esa acción de buscar fuentes y generar un video, un booktube, ¿sí? Un video sobre lo que se leyó. Aquí aparecen aspectos como en qué consiste la tarea, por qué es importante la tarea, cómo llevar a cabo la tarea, cómo es la estructura del texto o del producto resultante y cómo se va a evaluar. Como puede apreciarse, los elementos formales, los elementos normativos, ocupan un lugar muy secundario, frente a dimensiones que son de índole más general y más complejo, de alta demanda cognitiva y además de alta significancia, dimensiones sociales, educativas y retóricas, que le dan sentido y que le dan orientación a la tarea. Por eso tenemos que evitar instructivos que digan fuente Times New Roman 12 páginas, nada más. Necesitamos entender de qué se trata esta tarea y hacia dónde se orienta. ¿Por qué instructivos? ¿No? El tiempo invertido, el tiempo de los profesores invertido en la elaboración del instructivo, redundará en menos tiempo de corrección, se los aseguro, en menos frustraciones en el proceso de escritura, en mejores productos finales y en general una experiencia de aprendizaje que es más transparente, más grata, más honesta, porque sabemos lo que estamos pidiendo, y más productiva. El instructivo es necesario porque las prácticas de escritura son complejas y además son diversas disciplinarmente. Los estudiantes son ingresantes a ciertos entornos culturales, la escuela, la facultad, la universidad, incluso mi curso específico, y además a cierta comunidad disciplinar, la ingeniería, la biología, el derecho, las letras, y desconocen estas expectativas tanto de tipo epistémico respecto de cómo se investiga y se construye conocimiento, como retóricas respecto de cómo se comunica y argumenta conocimiento. Y esto incluye los géneros discursivos propios de la universidad en general o de los campos disciplinares en particular. Entonces, el instructivo evita reproducir y fomentar lo que la bibliografía llama la práctica institucional del misterio, o también se lo denomina el currículum oculto en el aprendizaje de la escritura. Y esta posición, el no revelar qué queremos o cómo se hace, es una posición excluyente, es una posición que deja fuera los procesos de alfabetización académica. La elaboración y uso de instructivos enfatiza que la escritura es un proceso con instancias cíclicas de planificación, de textualización y de revisión. Y hay un último aspecto que es muy importante. Cuando nosotros como profesores hacemos instructivos, también los hacemos para nosotros, lo hacemos para nosotros entender qué esperamos, para organizar y explicitar qué tipo de tarea resulta más apropiada para nuestro curso y para nuestros objetivos de aprendizaje. Luego de hacer el instructivo, nosotros también vamos a saber mejor qué es lo que queremos. Pasamos ahora a la tercera de 5 acciones para la alfabetización académica. Esta es la tarea que les adelanté, que se vincula con las trayectorias de formación en escritura a través de los niveles educativos y los diferentes ciclos escolares. Esta actividad consiste en que los estudiantes
investiguen sus entornos personales y profesionales y elaboren una historia de literacidad para identificar el rol de la lectura y la escritura en sus vidas. Esta actividad tiene una larguísima trayectoria y tradición en la pedagogía de la escritura, con diferentes nombres, biografías de escritores, historias de literacidad, tienen diferentes nombres, pero apuntan a algo bastante parecido. Las historias de literacidad permiten identificar las oportunidades de aprendizaje, así como las experiencias de exclusión, las experiencias negativas, vinculadas a leer y escribir. Además, nos permite, a los estudiantes que las escriben, nos permite identificar las personas y las instituciones que nos acompañaron en ese proceso, ahora o en el pasado. Esto se denomina en la literatura los sponsors de literacidad. También nos permite detectar la gran cantidad de años de formación en etapas distintas, que implica leer y escribir académica y profesionalmente. También los gustos y los disgustos asociados a la lectura y la escritura, tanto en prácticas académicas como prácticas vernáculas, fuera de la universidad, fuera de la escuela, donde también leemos y escribimos muchísimo. Y también nos permite detectar los complejos roles y demandas de lectura y escritura que nosotros interpretamos y encarnamos en la sociedad del conocimiento. Lo que ven ahí en pantalla es una historia de literacidad real. Yo trabajo con las historias de literacidad hace casi 10 años, tienen muy buenos resultados. En este caso es una historia de literacidad que pueden descargar en el URL, en el link que tienen en su pantalla. Si le sacan una foto lo pueden descargar, tipear y descargar. Esta historia de literacidad, que es muy potente y muy emocionante, la escribió una estudiante, Paola Muñoz, en el año 2020. Bueno, espero que la disfruten después de la charla. ¿Por qué historias de literacidad? Las historias de literacidad son emancipadoras, una palabra importante para el público brasileño, porque visibilizan los roles sociales de la lectura y la escritura, cruzados por dimensiones de género, de clase social, de edad, de etnia o raza, o raciales, o de lengua materna. Además, las historias de literacidad exploran las relaciones, muchas veces conflictivas, entre las literacidades académicas y profesionales, que nos parecen tan importantes, por un lado, y esas otras literacidades, ¿sí?, de los entornos de origen de los estudiantes, ¿sí? Las literacidades tan valiosas y tan diversas que los estudiantes traen, ¿sí?, y que muchas veces entran en conflicto con las literacidades universitarias. Su funcionamiento pedagógico se acerca a las clásicas narrativas docentes de reflexión, que otorgan significados a partir de la indagación en primera persona sobre eventos educativos vividos. Las historias de aprendizaje, las narrativas docentes, son muy tradicionales y se usan muchísimo. En un sentido más práctico, la elaboración de historias de literacidad apoya el proceso de formación de escritores maduros que son conscientes y asumen su carácter de escritores. Al escribir una historia de literacidad, un estudiante puede concluir que sí, que es una escritora o que sí, que es un escritor, algo que en principio negarían. Bueno, vamos a pasar a la cuarta sugerencia. ¿Alguna pregunta, Regina, o continúo? Sigo tus órdenes. Eu acredito que pode continuar. Até agora eu não localizei uma outra pergunta. Inclusive, eu até aproveito esse espaço, né, para... Eu sei que Ana Berenice também está estimulando a participação. Está maravilhoso ver como tem pessoas de várias cidades do interior da Paraíba, além da própria João Pessoa, e também tem muita gente, já tem presenças do México, da Argentina, do Chile, isso é muito bom, só essa tecnologia, né, para proporcionar isso, e estimular para que vocês realmente façam perguntas. Essa é uma oportunidade ímpar que a gente está tendo aqui nesse encontro de iniciação científica, mas se até agora não surgiu outra pergunta, você pode continuar, Federico, e a gente... inclusive, pode ser em espanhol, porque nós temos a nossa
o apoio aqui da professora Ana Berenice Martorelli, que está aqui para nos dar né, essa Bueno, colaboração, esse suporte. vamos a continuar y quiero destacar esto que decís, Regina, que es muy lindo, que es que estamos en una conversación con personas de países de habla hispana y de habla portuguesa. Ustedes saben, si no lo saben, lo comento, que las colaboraciones Brasil-Hispanoamérica en temas de lectura y escritura no son tan fluidas como entre países de Hispanoamérica. Eso tiene que ver, supongo, con las fronteras lingüísticas que nos separan, y este tipo de colaboraciones y diálogos muestran que en realidad nuestras lenguas se parecen bastante y que tenemos que estudiar portugués los que hablamos español y estudiar español los que hablan portugués, lo hacen mucho más que los que hablamos español, creo, y que esa colaboración es posible y es muy potente. Tenemos muchos problemas y muchas oportunidades en común en toda Latinoamérica, así que me alegra que haya gente de tantos lugares. Vamos a continuar, entonces voy a poner nuevamente mis diapositivas. Estamos Isso. terminamos pronto. Pero hay una pregunta acerca de literacidad, de lo que estaba hablando ahora. ¿No mejor? Si quieres, adelante. Hay una pregunta, me dicen. Y le preguntan que Juan Fernando, pero ¿cómo hacer que esas historias de literacidad no sean vistas como casos aislados que no empatan con el contexto específico de la clase? A veces parece algo de película para estudiantes. Sí, mira, yo he usado historias de literacidad en escuelas secundarias de Argentina, en universidades chilenas, en universidades argentinas, con gente que estudia diferentes temas, y la verdad es que funcionan muy bien, muy bien. Incluso las historias de literacidad tienen su historia, su tradición en la elaboración de los propios profes. Los propios profes podemos hacer nuestras historias de literacidad. Invito al colega que lea la historia que les comenté, que les compartí, porque es muy emotiva y lo que uno puede hacer es vincularlo a el curso que tenga, ¿no? Entonces, si uno tiene un curso, por ejemplo, de ingeniería industrial, lo que dicen los ingenieros y las ingenieras es que ellos no escriben, ¿no? Entonces, proponer una historia de literacidad que recorra cuáles son las escrituras diarias que se hacen, puede permitir visibilizar que son escritores. Y eso produce un cambio cognitivo, un cambio en el posicionamiento del escritor. Por otro lado, hacer una historia de nuestra formación como escritores también puede mostrarnos que somos escritores muy sofisticados. Un escritor que está en la universidad en Latinoamérica es un escritor o una escritora totalmente exitoso en este contexto, porque la mayoría de la gente no va a la universidad, lamentablemente. Entonces, pero el estudiante que ingresa a la universidad no cree eso. El estudiante que ingresa a la universidad cree que es un mal escritor. Y a veces nosotros enfatizamos esa impresión. Entonces, escribir historias de literacidad, la historia de literacidad que les compartí, que es una entre muchas, y todas se parecen un poco. Habla de abuelos o parientes o incluso padres y madres analfabetos, que es una realidad muy común en nuestra región. Habla de familiares que no tuvieron oportunidad de ir a la escuela como tuvimos la oportunidad nosotros, o que solo fueron a los primeros años de enseñanza, porque la enseñanza obligatoria, acuérdense, la enseñanza obligatoria en educación media es muy reciente en Latinoamérica, tiene una generación o dos, depende del país, y una gran parte de la población no va a la escuela secundaria. Entonces, trabajar con historias de literacidad realmente pone en perspectiva de qué estamos hablando, y también rompe de alguna manera una idea estigmatizante de que los jóvenes escriben todos mal y demás. Entonces, muestra los roles también a nivel familiar, valida formas de escritura complejas fuera de la universidad o fuera de la escuela en las que los estudiantes participan, como desde los videojuegos. Recién estuve jugando videojuegos con mis hijas y como ha estudiado también la literatura, los videojuegos, muchos de ellos, implican habilidades letradas complejas, de lectura, de escritura, de interacción con otros. Hay un juego ahora muy famoso que se llama Among Us,
entre nosotros, y es un juego de pura literacidad, porque hay que engañar a los otros y construirse una persona, un rol letrado, para convencerlos de lo que uno es o no es. Entonces, hay un montón de ámbitos que están invisibilizados que tienen que ver con lectura y escritura, y las historias de literacidad los hacen entrar en el aula. Luego, cada uno lo adapta como necesita para su propio curso, ¿no? Porque ahí hay diferentes propósitos. Hasta puede ser un escrito breve, que no lo iba a mencionar, pero es interesante, que es la caracterización de uno como escritor. ¿Qué tipo de escritor uno es, ¿no? Y ahí la bibliografía también ofrece ejemplos. El escritor helicóptero, el escritor buzo, etcétera. Podemos inventar también. Entonces ahí los estudiantes reconocen de qué manera escriben, porque cada uno escribe de maneras muy diferentes. Bueno, gracias por la pregunta, muy buena también. A veces en las preguntas se juegan cosas más interesantes que en el guión que uno trae de su casa. Vamos a ir ya a la última parte de esta presentación, que son 2 consejos más para abrir opciones, como decía, fundamentadas en la teoría y en las evidencias. En este caso, voy a proponerles que usen en clase lo que denomino modelos de guía y modelos de revisión. Esto consiste, en el caso de los modelos de guía, en ofrecer ejemplares, textos bien escritos. En general podemos dar textos de años previos que obtuvieron una buena calificación, ¿sí? Y lo usamos como recurso pedagógico. Estos textos funcionan como modelos que orientan a los estudiantes. Los estudiantes los utilizan y los agradecen muchísimo porque les muestran buenos desempeños esperados y además factibles. No es un texto imposible, sino es un texto que alguien escribió el año anterior y que además incluyen recursos lingüísticos y discursivos típicos. El modelamiento puede consistir simplemente en entregar un par de ejemplares del año anterior, o también ustedes pueden añadir a esos ejemplares algunos comentarios respecto de por qué esos textos son buenos textos, ¿no? Por qué ustedes llegaron a esa conclusión. Por otro lado, los modelos de revisión colaboran con la formación de escritores maduros, porque lo que hacemos es entregar un texto que tiene problemas, un texto que está a medias, para que los estudiantes identifiquen y negocien decisiones de revisión y reescritura. Para usar modelos de revisión, el procedimiento es muy simple, muy sencillo. Hay que seleccionar fragmentos un poco más largos, un poco más breves, de años previos, y solicitar a los estudiantes en clase, en grupos, por ejemplo, que identifiquen los problemas y se propongan posibles reescrituras. Acá en pantalla les estoy mostrando 2 ejemplos reales que hemos usado algunos de nosotros. En la imagen de la izquierda es un modelo de guía que está publicado, de hecho. Ese es un modelo de guía de una reseña. La reseña es un modelo esperado, y a la derecha tiene comentarios respecto de por qué esa reseña es una buena reseña. En cambio, a la derecha lo que tienen es un modelo de revisión. Ese modelo de revisión, a ver si se ve bien, ahí, ese modelo de revisión tiene a la izquierda un fragmento real tomado de un texto estudiantil, anonimizado, no ponemos el nombre, con problemas, y a la derecha los estudiantes en aula tienen que identificar cuál es el problema y proponer una solución. Les anticipo, si no han hecho esto antes, que los estudiantes encuentran muchos más problemas de los que nosotros vimos. Se ponen en un rol de agencia, en un rol crítico que es muy potente y muy útil. Los modelos de guía deben usarse, son muy importantes los modelos de orientación, porque explicitan de forma bien concreta qué se espera de una tarea. En ese sentido, reducen hay una ambulancia, reducen la ansiedad de los estudiantes, pero resultan insuficientes, porque pueden generar bloqueo, pueden generar intimidación, porque muestran un producto fantástico, ¿no? Un producto terminado, sin fisuras, finalizado. Tampoco los modelos de orientación tampoco explican cómo se llegó a ellos. Y si no están comentados, tampoco explican cuáles de sus características son importantes y obligatorias y cuáles no. Un estudiante puede confundirse y creer que lo importante es la extensión o el formato. Además, esos modelos esperados
pueden restringir las opciones creativas. Alguien puede decir, todos tenemos que escribir el mismo texto, y hasta fomentar de manera indirecta el plagio. Entonces, modelos de orientación sí, pero no son suficientes. Necesitamos también utilizar, si es posible, modelos de revisión. Los modelos de revisión tienen varias ventajas, tanto teóricas como pedagógicas. Resultan significativos y pertinentes para los estudiantes porque se parecen, mucho más que el modelo ideal, se parecen a los textos imperfectos sobre los que están trabajando. Al ser escritos en proceso, dan oportunidades para realizar escrituras intermedias y enseñan estrategias y recursos concretos para alcanzar un buen producto final. Muestran, si quieren, la cocina de la escritura, los desafíos, las decisiones y los pasos en falso, los errores de los escritores en las etapas intermedias del proceso de producción escrita. Quizás lo más importante es que los estudiantes, con los modelos de revisión, ocupan un rol de agencia, un rol de legitimidad, trabajando en sus procesos letrados y colaborando con otros en la resolución de problemas. Vamos a pasar entonces a la última sugerencia del día. La quinta acción para la alfabetización académica en cursos de escritura o en cursos de cualquier disciplina es el desarrollo de pautas de cotejo o pautas de chequeo, se dice en Colombia, o listas de verificación en portugués. En esta acción, los estudiantes se autoevalúan o se coevalúan respecto de sus escritos antes de la entrega final para asegurarse un nivel mínimo de calidad y para aprender competencias transferibles de revisión propias de escritores maduros. En concreto, las pautas de cotejo se componen de una lista de dimensiones breve con un descriptor simple de los desempeños y dos opciones, sí o no. Esta configuración me van a decir que es reduccionista, que es demasiado acotada, pero esta simplicidad es la que permite a los estudiantes revisar con facilidad si su texto está, en términos generales, listo para la entrega. En esta tabla les muestro los criterios de una pauta de cotejo real que hemos usado y de hecho publicamos una investigación sobre esta tabla para autoevaluar la introducción de un póster científico en una universidad chilena. Esto solo es un fragmento. La pauta de cotejo completa incluye una página, una página entera, porque la pauta cubre todas las secciones y otros aspectos de interés en esa hoja completa. Pero con estas preguntas que parecen súper simples, desde si existe o no existe una introducción, nosotros nos aseguramos que el estudiante tenga que poner que sí antes de la entrega y que sí o sí haya una introducción. Nos aseguramos que esa introducción tenga el problema general y los problemas en particular. Nos aseguramos que se presenten las discusiones teóricas y nos aseguramos que haya alguna hipótesis de lectura. En este caso era lo que nosotros esperábamos. Si están esos cuatro elementos, entonces la introducción va a estar de regular para arriba. Nunca va a ser una mala introducción o una introducción defectuosa. ¿Por qué pedimos listas de verificación? Bueno, las investigaciones y la bibliografía muestran que los estudiantes que tienen la oportunidad de retroalimentar o de evaluar a otros obtienen mejores desempeños que aquellos que simplemente reciben esa retroalimentación. Este hallazgo empírico, que se parece a lo que uno intuía, es muy importante y muestra la importancia de que los estudiantes evalúen, ¿no? Lo que se llama evaluación para el aprendizaje. Además, hay otras investigaciones que han detectado que con el uso de listas de verificación, los estudiantes generan productos de mejor calidad comparado con otros cursos en donde no se usaron las listas de verificación, pero el curso fue en los demás aspectos similar. Entonces, como les decía, a la base de estos estudios y de estos hallazgos está el supuesto de que la evaluación de escritos es una competencia de alta demanda cognitiva propia de escritores maduros y que las pautas de cotejo tienen un elevado potencial en la evaluación para el aprendizaje. Entonces, para cerrar, voy a hacer una breve síntesis y mirada hacia adelante. ¿Qué fue lo que aprendimos en este rato? Bueno, aprendimos 5 acciones
que ilustran algunas de las iniciativas que se han probado en aula para innovar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Están esos procesos necesariamente mediados por la lectura y la escritura académicas. Vimos enseñar a buscar, seleccionar y reportar fuentes de forma crítica y creativa. Vimos elaborar instructivos que justifiquen y describan la tarea propuesta e indiquen los pasos a seguir. Vimos solicitar historias de literacidad para formar escritores conscientes de sus perfiles, de sus fortalezas, de sus estrategias y de sus propias historias y biografías. Vimos usar modelos de guía y de revisión para explicitar qué desempeño se espera y para enseñar cómo reescribir un texto en proceso. Vimos, por último, desarrollar pautas de cotejo para fomentar la autoevaluación y la coevaluación para el aprendizaje. Se trata de acciones para la alfabetización académica, tanto en el aula de escritura como en las asignaturas disciplinares, no solo en la universidad, también en la escuela secundaria y hasta en la escuela primaria con los ajustes pertinentes, que invitan a conversar, a negociar, a acordar y a aprender sobre las expectativas letradas contextualizadas. Mediante estas acciones, las formas de leer, las formas de escribir, las formas de evaluar y las formas de aprender se diversifican y se explicitan, y se incentiva la participación, la agencia, la creatividad, la motivación y la responsabilidad de los estudiantes. En el fondo, esta innovación es bastante simple, ¿sí? Si aprendemos los contenidos y las competencias a través de la lectura y la escritura, si demostramos lo que sabemos, como vemos al principio, y nos evalúan a través de textos escritos, si se espera de nosotros que comuniquemos y razonemos tal como lo hacen los expertos y las expertas de cada disciplina, entonces es justo que la lectura y la escritura también sean parte del currículum. Las consecuencias de estas acciones y otras que ustedes pueden inventar serán mejores desempeños, mejores aprendizajes, mejor clima de aula, pero también más oportunidades para que los estudiantes ejerzan su derecho a la educación, más oportunidades para la inclusión, más oportunidades para la no discriminación. Estas propuestas que acabo de recorrer con ustedes se acaban de publicar, están basadas en este artículo de título Leer y escribir en entornos académicos. Pueden googlearlo o pueden tipear el URL para descarga que comparto ahí con ustedes. Se publicó por Flaxo y está publicado para su distribución gratuita. Bueno, eso es todo de mi parte. Les agradezco muchísimo su tiempo. Espero que les haya servido, que los haya estimulado para seguir la conversación. Y paso ahora el micrófono virtual a Regina y a los colegas para conversar un rato. Federico, muito, muito obrigada. Nós estamos vendo aqui como a interação está super positiva aqui no chat e fazendo até uma correção, não só aqui da Paraíba, várias cidades do interior da Paraíba, mas do Brasil todo, Bahia, Rio Grande do Sul, República Dominicana. Então, assim, a gente vai passando e vai vendo como a sua fala provoca interesses, como o tema desperta, e eu volto a enfatizar, desperta interesse tanto do aprendiz, daquele que está em processo de aprendizagem científico-acadêmica, mas também nos faz pensar, nós, como docentes, que lidamos com o processo de ensino-aprendizagem da leitura e da escrita na universidade, que, como vocês bem pontuou, é um processo, né? Então, precisa ser, aquele último slide que você pontuou, o que é que a gente pode fazer? Então, criar essa rotina, os modelos funcionam, mas estimular essa revisão, a orientação controlada, buscar fontes, tudo isso que muitas vezes para o pesquisador mais experiente já é tão corriqueiro, mas para quem está iniciando, né, quem está iniciando nesse contexto, é tão importante. Né? Então, assim, parabéns, a gente ficaria conversando aqui por muito tempo, eu acho que a gente tem muito mais a agradecer do que você, estou vendo aqui os comentários, agradecer também a presença de todos até aqui, que está um público muito bom, e tem uma pergunta
novamente, uma pergunta de Guilherme, que é muito pertinente, que faz referência ao ensino da leitura e da escrita nesse contexto de ensino remoto, né? O que é que a gente sabe que há dificuldades, o que é que muda nessa modalidade, e assim, eu penso que, ainda que seja uma realidade nova, e difícil para muitos contextos, mas a gente também pode pensar essa dimensão didática, né? Muitas dessas orientações que você apresenta aí, apresentou na sua exposição, elas podem ser desenvolvidas de modo não presencial. Mas você fica com a palavra, a gente tem um tempinho, você responde, depois eu faço esses agradecimentos finais, tá? Bueno, yo creo que en este contexto de pandemia que es tan complicado, y es complicado porque la gente se enferma, es complicado porque hay gente que muere, gente que pierde el trabajo, que no tiene espacio para trabajar. El contexto es pésimo, el contexto es malísimo y el contexto va a generar más desigualdad, más sufrimiento, más pobreza. Es pésimo. Pero también tengo que decir que en este contexto el rol de la lectura y la escritura ha cobrado mayor importancia porque el vínculo en actividades asincrónicas, en donde no estamos compartiendo un aula, se ha vuelto más importante. Entonces, si antes era importante dar instrucciones claras, fomentar el monitoreo, la evaluación para el aprendizaje, que los estudiantes tuvieran independencia, que se dieran cuenta que revisar en sus textos, todo esto que era importante antes, hoy es absolutamente fundamental. Y de hecho, las debilidades en esas dimensiones están generando que muchos estudiantes se desconecten, desaparezcan, se vayan de la escuela. Entonces, en un contexto que es de pura pérdida, tenemos que, me parece, reforzar algunos de los aspectos que mencioné hoy, por ejemplo, la elaboración de instructivos, la elaboración de instrucciones explícitas, detalladas, con pautas de cotejo. Eso es muy, muy importante hoy en día, porque eso permite que los estudiantes entiendan que se les pide. Ha pasado en el contexto de pandemia, los que tienen hijos o sobrinos o hermanos pequeños lo saben, que de pronto todos nos enteramos con mucho detalle qué hacen nuestros hijos en las escuelas, qué tareas les dan, y también nos enteramos muchas veces que nuestros hijos, sobrinos o hermanos nos dicen, no entiendo qué tengo que hacer, no sé qué tengo que hacer. Entonces, ese no sé qué tengo que hacer o cómo hacerlo, y todos los que tenemos personas en contexto escolar lo sabemos porque nos hemos tenido que sentar a tratar de entender qué esperaba ese profe. Eso demuestra lo que estoy indicando respecto de la importancia de no dar por supuesto, no dar como algo dado lo que se espera que el otro elabore. Por otro lado, también en este contexto, la elaboración de productos escritos se ha multiplicado, porque muchas evaluaciones de tipo oral, en un contexto con dificultades de conexión, no es tan factible. Entonces es el producto escrito, el documento que tengo para la función habilitante de la que hablé al principio. Entonces, en ese contexto, tenemos situaciones donde las recomendaciones que hice son más pertinentes todavía. Por otro lado, también quiero decir que con esta situación de dificultades de conexión, me parece que la elaboración de productos escritos un poco más sofisticados, un poco más creativos, donde el escritor o la escritora tiene más agencia, tiene más posibilidades de elegir. Me parece que también estamos ante una oportunidad para hacer eso. Quizás podamos utilizar menos horas de clase virtual y más horas de elaboración de ese tipo de productos, sobre todo en la universidad. Puede ser una oportunidad también este contexto para fomentar formas de enseñanza orientadas a la resolución de problemas, orientadas a la investigación, orientadas a la elaboración de productos complejos, y menos pruebas. De hecho, las pruebas, los exámenes se han vuelto muy difíciles en contexto de distancia. Y eso puede ser una oportunidad
para que como profes nos animemos, nos atrevamos a pedir escritos distintos, igual de complejos, pero más personales, donde se ponen en juego las cosas que nos interesan, pero que son distintos a una simple prueba. Acho que pode ter um tempinho, eu vi uma outra pergunta aqui. Em linhas gerais, o que uma ferramenta digital para o ensino de leitura e escrita acadêmica deve ou não conter? Talvez você já tenha tematizado isso, mas se você tiver mais algo a dizer sobre essa pergunta, e daí a gente... Outra vez, Regina, ¿qué cosa debe tener o no tener? Em linhas gerais, o que uma ferramenta digital para ensino de leitura e escrita acadêmica deve ou não conter? Ok. Bueno, hay herramientas digitales que son útiles para la enseñanza de la lectura y la escritura, pero, y ahora voy a dar ejemplos, pero no pasa por ahí la clave. La clave pasa porque elaboremos tareas que sean motivantes, que sean creativas, que pongan en juego los objetivos de aprendizaje o las competencias que nos interesan. La clave pasa por dar oportunidades de reescritura. La clave pasa por generar productos diversos, no solo textos, también videos, audios, diálogos, géneros diversos, no solo artículos o ensayos, sino también entrevistas, informes de lectura, diversos tipos de géneros. Escribir textos para destinatarios reales o inventados pero diversos, no solo para el profesor, la profesora, y eso nosotros lo podemos hacer por un montón de herramientas. Podemos usar herramientas más sofisticadas y más específicas o herramientas más simples, desde un procesador de texto colaborativo online. Esa es una herramienta donde podemos hacer cosas maravillosas, pero también podemos hacer cosas malísimas, no depende de la herramienta. Ahora, hay algunas herramientas que sí favorecen algunas de estas perspectivas. Entonces, por ejemplo, hay algunas plataformas de enseñanza online, no voy a dar nombres porque no quiero hacer publicidad, pero hay algunas plataformas que traen la herramienta de retroalimentación por podcast y retroalimentación por rúbricas. Entonces, esas herramientas lo que te están diciendo es, cuando usted retroalimente, tiene que dar información y esa información tiene que ser específica de diferentes sectores del texto. Entonces, una herramienta tecnológica de ese tipo es mejor que una herramienta tecnológica como, por ejemplo, un mail, que solo es un mail de le fue bien, le fue mal. Pero la verdad es que la herramienta o la tecnología tiene un rol secundario, frente al tipo de tarea que nosotros diseñemos. Luego, por ejemplo, hay otra herramienta que es muy polémica, que son los software de detección de plagio. Entonces, que algunas universidades usan. El software de detección de plagio lo podemos usar muy mal o muy bien, ¿sí? Entonces, si lo uso para perseguir a los estudiantes, lo uso muy mal, porque la verdad que en una tarea de escritura creativa no va a haber plagio, no se puede, no puede haber plagio si cada uno escribe un texto distinto. Pero también esa herramienta la puedo usar muy bien, porque la puedo usar para enseñarle al estudiante que él o ella misma se fije si lo que escribió está demasiado parecido a las fuentes que usó y haga cambios. Entonces, es lo mismo que decía antes, hay herramientas muy buenas, pero depende de cómo las usemos. No existe una herramienta que enseñe escritura con toda su complejidad y todas sus dimensiones. No, por suerte no existe porque no tendríamos trabajo. Quizás exista en el futuro, pero por ahora no existe. Lo mismo el traductor, los traductores automáticos, que funcionan muy bien, son unas herramientas fantásticas, son herramientas interesantes para aprender lenguas, ¿no? Entonces, hoy uno puede traducir y monitorear y hacer ajustes y tomar decisiones. Entonces, hay un montón de herramientas, pero hay que usarlas de manera informada. Si no, las vamos a usar mal. Bom, então,
Eu acho que nós chegamos no final, né, do nosso tempo. Ana Berenice, você quer dizer alguma coisa? Você foi aí tão essencial nessa interação. Você quer falar algumas palavrinhas finais? Solo quiero agradecerle y decir que hay mucha gente de toda Latinoamérica aquí acompañándote y siempre felicitándote mucho por la ponencia, ¿vale? Muchísimas gracias. Gracias, Ana. Quero agradecer também essa presença aqui de todos, a palestra do Federico, o apoio de Cláudia Braga, que foi assim que, né, possibilitou essa participação, comprou a ideia desde o início, quando nós começamos a falar sobre que temática. Então, essa temática ela é sempre envolvente, interessa tanto. Eu pude ver pelo chat, tem muita gente querida aqui, a Vera, outros colegas, porque a gente não tem como observar todos, né, todos os nomes, mas assim, agradecer muito, e principalmente ao Federico, né, que inclusive, eu vi muitas perguntas no chat, querendo saber algumas referências que o Federico citou. Eu quero esclarecer também que o Federico divulga bastante os textos dele publicados. Inclusive, nós, no ATA, temos lido muito as publicações, as organizações, os capítulos. Nós temos, né, criado esse diálogo aí muito bom, muito produtivo. E depois, Federico pode divulgar, né, no chat. Você tem, inclusive, uma página, né, Federico, que ela é sempre alimentada com muitos artigos e indicações de leitura. Então, pelo que eu vi aqui, o pessoal quer se aprofundar e é uma discussão, né, que ela começou, né, ela começou aqui, mas a gente vai continuar com esse diálogo. Federico, muito obrigada. Muchas gracias, Regina. Las invito a que visiten una página web que no es mía, sino que es de la asociación ALES. La dirección es estudiosdelaescritura.org, y ahí hay una biblioteca virtual enorme de libros y volúmenes especiales y manuales de escritura que colegas de toda Latinoamérica envían para que se publiquen de manera gratuita. Así que pueden darse una vuelta, seguro muchos de ustedes la conocen. Y la otra página web que creamos hace poco, esta sí es de mi equipo de investigación, es escriturayaprendizaje.cl, y ahí están los textos que he publicado yo o las personas que trabajan en mi equipo. Ahí en el chat voy a dejar los enlaces para que sigamos la conversación. Muchas gracias, fue un placer. La verdad que me encanta que nos conectemos, que estemos charlando. Disfruto mucho las preguntas, me parece lo más estimulante, me deja pensando también para dónde seguimos después de esto. Muchas gracias. Boa noite, abraço. Buenas noches, chao. Chao.